El tema que comencé a compartir el día domingo es que la iglesia es la familia de Dios. Y eso es sumamente importante de entenderlo, porque nosotros hemos sido injertados en la familia de Dios. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 19, dice que ya no somos extranjeros. Dice que ya no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios? Todos somos miembros de la familia de Dios. Ese es un texto clave que le sugiero que se aprenda, que memorice. El otro texto clave que compartí el día domingo es Salmo 68, verso 6. Y ahí dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y la manera en que Dios lo hace es por medio de la congregación. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y era la congregación. Y ahora en el Nuevo Testamento las naciones gentiles, en los diferentes lugares, en las diferentes naciones, conformamos el pueblo de Dios y somos la congregación, somos la familia de Dios. Yo quiero retomar a partir de donde terminé el día domingo, enfocándome en que lo más importante dentro de la iglesia, hermanos, son las relaciones. Y en ese sentido hay un grave error de parte de muchos movimientos religiosos, donde le enseñan a la gente a aislarse de su propia familia, a aislarse del mundo. Porque ¿cómo podemos afectar al mundo si nosotros nos aislamos de ellos? Y Jesús era señalado porque comía con los publicanos, con los pecadores. Porque lo que Jesús hacía era que Él se encargaba de afectar y de influenciar la vida de otros, pero Él no era afectado por el ambiente ni por las personas con las que Él compartía. Entonces tenemos que entender que las relaciones son sumamente importantes, de manera que nosotros acá en la iglesia, y hablando en términos generales, podemos relacionarnos con aquel que en términos humanos no es nadie, y con aquel que en términos humanos o naturales es una persona importante en el mundo. Nos tenemos que relacionar con personas que están en autoridad, con el liderazgo, y reconocer ese liderazgo y someternos voluntariamente a esas posiciones de autoridad. Nos tenemos que relacionar con todos los hermanos en general y sobre todo relacionarnos con Dios a través de nuestra alabanza, nuestra adoración, a través de su palabra, a través de nuestra actitud de reverencia, cada vez que nos reunimos. Y entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia es un lugar donde se desarrollan una gran cantidad de acciones en las cuales probablemente no hemos pensado así objetivamente, como por ejemplo, la iglesia es un lugar para servirnos unos a otros, pero también la iglesia es un lugar para honrarnos unos a otros. Es un lugar donde se practica la obediencia, donde se practica la cooperación, donde se practica el respeto, donde se practica el amor, el dar, el ayudar. Usted ha estado haciendo todo eso. Lo que sucede es que no lo hemos puesto así como una lista, pero de una manera, que dijera, no automática, sino quizá un tanto inconsciente. Usted ha estado efectuando acciones espirituales. Nos reunimos aquí un montón de gente completamente desconocida. Nos convertimos o nos constituimos en una congregación y comenzamos a servirnos mutuamente. Comenzamos a honrarnos, a ayudarnos, a bendecirnos, a ministrarnos según el don que a cada uno le ha sido dado. Y esa es la idea de Dios, las relaciones dentro de la congregación. Y en ese sentido utilizábamos el libro de los Hechos, capítulo 2, para describir la mejor iglesia, donde los que habían creído estaban perseverando, estaban en comunión unos con los otros, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alababan a Dios, perseveraban en las oraciones y en el partimiento del pan. Relaciones, relaciones, relaciones. Relaciones entre las personas, relaciones con los apóstoles, relación con Dios, relación con el pueblo. Todo nos habla de relaciones. Dios no inventó una organización donde la gente anduviera toda estirada por la posición de autoridad que le había sido dada. Dios creó una familia. Somos la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios,
donde Jesucristo es el primogénito de todos los hermanos y Dios es el Padre. Y todos nosotros hermanos y hermanas con diferentes funciones. Entonces es un lugar donde podemos relacionarnos entre nosotros mismos, con las autoridades y con Dios. Así que vamos a la segunda parte. La iglesia tiene que ser vista o considerada, y esto depende en gran manera de los miembros que la conforman, un lugar de aceptación. Según Santiago capítulo 2 verso 2, hablando acerca de la congregación, la iglesia en el término básico, fundamental, sin entrar en detalles y conflictos de la iglesia, luego voy a hablar un poquito sobre eso. La congregación de los creyentes, de los santos, de los hijos de Dios, debería ser un lugar de aceptación, debería ser así como en el Antiguo Testamento, una ciudad de refugio para las personas. En Santiago capítulo 2 verso 2 está escrito lo siguiente: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dicen: siéntate tú aquí, en buen lugar. Y le dicen al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? El apóstol Santiago está enfocándose en el hecho o en la realidad de que una congregación puede ser un lugar donde se peque contra las personas por medio de una actitud de menosprecio. Y uno puede ser un tanto insensible en cuanto a eso, y por medio de una actitud simple de indiferencia está haciendo sentir mal a los demás. Ya no digamos cuando ya hay una actitud que agresivamente o activamente se ve como de interés de acercarse hacia alguien y de darle un trato preferencial. Santiago lo que está diciendo es que cuando dentro de la congregación el pensamiento es tratar bien a los que están vestidos bien y aparentemente tienen posesiones o bienes, y tratar con menosprecio a los que parece que no tienen nada, Santiago está diciendo que se comete un pecado, el pecado de la acepción de personas, el pecado de la distinción, y dice que quienes actúan de esa manera se convierten en jueces con malos pensamientos. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a juzgar? No juzguéis, para que no seáis juzgados. Vea, ni una persona no está pensando en que está juzgando a una y está juzgando a la otra, no, con su actitud de menosprecio o de indiferencia se convierte en un juez. Quiero que reciba eso para que usted cambie su proceder, porque una de las cosas que yo quisiera enfocarme al compartir sobre esto en este nuevo inicio de la etapa de la iglesia es: restauremos la iglesia, restauremos las familias. ¿Cuántos creen que hay cosas que arreglar en las familias? ¿Y cuántos creen que hay cosas que arreglar en las iglesias? En las iglesias hay preferencias. En las iglesias se comete este pecado del cual habla Santiago, la acepción de personas. Y yo recuerdo que en una tan sola vez quizá yo habré predicado acerca de cuál sería su actitud si entra alguien a quien usted no conoce y entra mal vestido, entra quizá de una manera no agradable. A veces hemos tenido visitas, por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión vino a un evento que no era una iglesia, una muchacha que venía toda tatuada. Y yo sé que algunos se quedaron viéndola así un poco feo. Sí, no está bien, no es del agrado de Dios. Pero nosotros no tenemos que actuar como jueces. Y yo hablé acerca de cómo podemos esperar crecer si nosotros no aceptamos o permitimos la inserción de las personas que vienen a la iglesia. Y ahí es donde nosotros podemos convertirnos en jueces, cuando miramos a las personas y las ignoramos. Y en ese sentido, hablando de restaurar las relaciones dentro de la iglesia, es muy importante que usted reciba esta palabra. Santiago dice que cuando usted trata bien a los que parece que tienen dinero y trata mal a los que no tienen, usted se convierte en un juez. Y vea la frase que le agrega: juez con malos pensamientos. Porque una cosa es ser un juez con integridad, ser un juez con imparcial. Pero un juez con malos pensamientos significa que es alguien que sus prejuicios
le causan rechazar a las personas. ¿Quiénes actuaban de esa manera? Los fariseos, los publicanos. Los fariseos, menospreciando a los publicanos. Así que cuando encontraban a Jesús comiendo con los publicanos, ¿y por qué el maestro de ustedes come con los publicanos? Indignos, pecadores, no merecen nada. Y se hacía una separación porque ellos se creían santos, se creían otra clase muy especial y menospreciaban a las personas. Pero vemos al Señor teniendo acceso hacia los miserables, hacia los despreciados. Entonces entendamos esto, la iglesia tiene que ser un lugar de aceptación. Obviamente dentro de la estructura de gobierno se acepta y se va a vigilar y se va a procurar guardar el rebaño de cualquier persona que venga con malas intenciones. Pero en un sentido general, la iglesia debería ser un lugar donde los que están heridos, lastimados, que han sido destruidos por el mundo, por el diablo, por el pecado, encuentren un lugar como una familia, donde los desamparados encuentren una familia. Pero eso va a depender de que nosotros como miembros podamos estar abiertos a ese tipo de relación. En ese sentido, recuerden ese comentario que yo le hacía de una ocasión cuando tuve que hacer una serie de movimientos ahí en el centro de gobierno, y muy de mañana yo estaba en esas oficinas, en esos edificios donde habían varios niveles y yo tenía que moverme de un lugar hacia otro. Y había un gentío entrando a trabajar, un montón de gente subiéndose a los ascensores, un montón de gente subiéndose por las gradas, pero yo me quedé literalmente impresionado de que si 500 personas me dijeron buenos días, fueron pocas. Porque cada persona está, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, a cada persona. Al entrar al ascensor a todos, a todo el mundo, al salir del ascensor, al caminar, a todo el mundo. Y yo decía, igualito que en la iglesia. Que la gente pase y hasta agachan la cabeza y no le hablan al otro. Ignoran al otro. Ahora, usted puede hacer que sea de lo que digan ahorita mismo, cabal, pastor, me he sentido ignorada. Pero usted se ha encargado también de reaccionar para poder acercarse, ser accesible y saludar y no menospreciar a los otros. Ah, no es que yo soy tímida, pastor. Ah, no, ese es otro problema. Porque yo recuerdo haber predicado hace algún tiempo, los montes tienen que bajarse y los valles tienen que subirse. Así que los hermanos de apellido Valle, va para arriba. Y los hermanos de apellido Monte, bájense un poquito antes de que el Señor los baje. Amén. Bueno, entonces quiero hablarle acerca de la iglesia verdadera. No según los hombres. Yo no quiero detenerme en ese conflicto de que la iglesia católica es la que fundó a Jesús y su iglesia ¿cuántos años tiene? 23 vamos a cumplir. Ah, pues no, la suya no es nada. No quiero entrar en ese conflicto de que la iglesia católica es la que Jesús fundó hace 2000 años. No, por la doctrina se sabe que no es esa la iglesia que el Señor fundó. Ni tampoco quiero entrar en el tema relacionado con el reclamo de algunas sectas como la Luz del Mundo, de que ellos son la verdadera, o los mormones que con las revelaciones que recibió José Smith de parte del ángel, ellos son la iglesia de los santos de los últimos días. No, sin entrar en ese relajo de la identidad, sino en lo básico, en lo fundamental, de que la iglesia son todos aquellos que han nacido de nuevo, han sido adoptados como hijos de Dios y tienen el sello del Espíritu Santo. Sobre ese fundamento es que yo quiero compartirle cuál es la iglesia verdadera o algunas características de la iglesia verdadera. De manera que lo asimilemos, tratemos de aplicarlo como congregación y que lo llevemos también al plano de nuestras familias. Salmo 74, verso 2. Y quiero decirlo primero. La iglesia es la gente que Dios ha comprado. Salmo 74, verso 2. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, donde has habitado. Esta es una oración en la cual se está pidiéndole a Dios que responda, que obre a favor de su pueblo. Pero se identifica al pueblo de Dios como los redimidos, como los que Dios ha comprado. Y esto es algo muy, pero muy importante, hermanos, de recordar siempre. Usted debe de vivir con este pensamiento. Usted ha sido comprado. Amén. Usted ha sido comprado. Amén. Eso le da un valor. No solamente le da una identidad, le da un valor.
Usted fue comprado, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 18, que fuimos rescatados, no con oro y plata, no con cosas corruptibles como esas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa es la familia de Dios. Y de eso está hablando el salmista. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. No es que comenzó con el Señor Jesucristo, si hay una congregación del Antiguo Testamento. La que redimiste, la que rescataste, por la que pagaste un precio para hacerla la tribu de tu herencia. Dios pagó un precio para que nosotros seamos su pueblo. Y eso es algo que tenemos que valorar, hermanos. Dios pagó un precio para poder constituirnos a nosotros en el pueblo de su herencia. Y luego vemos que lo conecta con Sión, la ciudad espiritual. Porque para Dios, como prediqué el día domingo, el plan de desarrollar la iglesia como un ensayo para el reino y como un lugar para restaurar los fracasos de las familias naturales, para Dios ese es un plan que realmente contiene leyes y principios perfectos como lo es Dios, e incluye esta idea de Sión, la ciudad espiritual. Por eso el apóstol Pablo también dice que nosotros no nos hemos acercado a una ciudad que se puede palpar, sino que nos hemos acercado a la ciudad espiritual, a la congregación de los primogénitos, de los espíritus de los primogénitos hechos perfectos. Dice que nos hemos acercado a la congregación de millares y millares de ángeles. Y este es el asunto espiritual. Nosotros no lo vemos. Vemos un edificio vacío, sin adorno, y aquí estamos y adoramos, pero Dios está contemplando desde los cielos toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, para mostrarse a favor de los que le buscan, de los que le temen, de los que le esperan. Y aunque nosotros no lo miramos, nosotros sí podemos ser vistos por Él. Y nos unimos a esa creación angelical, a esa creación espiritual. Nos acercamos a esa congregación de millares y millares en la ciudad de Sión, en el plano espiritual. Entonces, número uno, la iglesia es la gente que Dios ha comprado. Número dos, la iglesia, y recuerde que estoy hablando no bajo el enfoque de esa discusión sobre quién es la verdadera iglesia, hablando de rótulos y denominaciones, sino sobre el fundamento de los nacidos de nuevo, adoptados como hijos y sellados con el Espíritu Santo. La congregación de todos ellos es la iglesia, y la iglesia es el soporte de la verdad. En ese sentido, nadie puede proclamar ser la iglesia de Jesucristo si la doctrina que se está predicando está lejos de lo que el Señor enseñó. Déjeme explicárselo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 14. Pablo le está diciendo a Timoteo, le está dando muchas instrucciones relacionadas con su ministerio. Pero en el verso 14 le dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay varias cosas que se están diciendo en este texto. La primera es que la casa de Dios es la iglesia. Esta es la casa de Dios. Las iglesias nunca se cerraron, hermanos. Era mentira. Era una forma mala de decir. Las iglesias nunca estuvieron cerradas, porque la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, somos la morada de Dios, somos la habitación de Dios. Bajo ese enfoque, las iglesias no se pueden cerrar, nunca estuvieron cerradas. Entonces, nosotros somos la iglesia, nosotros somos la casa de Dios viviente. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo, entre otras cosas, que se debe de aprender cuál es la conducta correcta en la casa de Dios. Mira esa frase: para que sepas cómo debes conducirte. Hay gente que no sabe cómo comportarse en la iglesia, y entonces mantienen una actitud irreverente, mantienen una actitud de apatía, mantienen una actitud como de estar desinteresado, de prisa, porque no saben cómo conducirse dentro de la iglesia.
Y desgraciadamente muchas veces en el caso de los niños tampoco se les enseña cómo deben de conducirse, cómo deben de comportarse. Yo no sé cuántos coinciden conmigo en haber sido formados en un sistema religioso donde usted tenía que estar calladito, donde no habían baños para que la gente se levantara y se saliera a media misa, donde para salir si usted no daba la espalda, yo no sé cuántos vivieron eso, pero habían ciertas reglas, ¿verdad?, que cumplir dentro del sistema religioso que teníamos que observar. Entonces también el apóstol Pablo le habla a Timoteo de que hay una manera correcta de cómo conducirse en la casa de Dios. Pero todavía más importante, Pablo le hace ver a Timoteo que la iglesia es la columna que sostiene la verdad. O sea que la iglesia, la verdadera iglesia, no estamos hablando de ningún rótulo, la verdadera iglesia es como una columna que sostiene la verdad, es como un cimiento que establece la firmeza. Y aquí de lo que estamos hablando es acerca de la doctrina. Y en ese sentido sí es propio y valedero señalar, por más que millones y millones de personas sostengan y los sacerdotes discutan y aseguren que la Iglesia Católica es la que Jesús fundó, sus doctrinas y sus prácticas revelan que no son la columna de la verdad, porque hay demasiada mentira. Pero lo mismo se aplica a un montón de sectas evangélicas. Dicen que son la iglesia. Y en la Biblia encontramos que hay falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas. Hay falsas iglesias. Y aquel que sostiene que es iglesia va a ser reconocido porque también permanece en la doctrina, permanece en la sana doctrina, de manera que la verdadera iglesia es columna y baluarte de la verdad en el sentido de que allí se encuentra la sana doctrina, no prácticas que están mezcladas con un poco de Biblia y con un poco de pensamiento del mundo o de otras religiones, sino la sana doctrina relacionada con la salvación, relacionada con el lugar que le corresponde a las obras, la fe, el servicio, los ministerios, la obra del Espíritu Santo, la divinidad de Cristo, la sana doctrina en su plenitud. La verdadera iglesia es columna y baluarte de la verdad. Las falsas iglesias no pueden predicar la verdad porque no la tienen. Y en ese sentido, número 3, la verdadera iglesia es un lugar de edificación espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Ahí está la confirmación de nuevo. Nosotros somos la casa de Dios, somos la habitación de Dios. Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice que nosotros tenemos que ser edificados en 2 direcciones o en 2 áreas. Número 1, como casa de Dios, como la habitación de Dios que somos. Pero número 2, como sacerdotes, como ministros. ¿Me está oyendo? Amén. Usted debe de ser edificado, usted debe de crecer para que Dios habite plenamente en usted. Pero usted también tiene que ser edificado para ser un ministro, para ofrecerle a Dios sacrificios espirituales aceptables. Hoy, hermanos, más que nunca viviendo en un ambiente terrible de confusión doctrinal, de prácticas y de tanta tolerancia y de tanto mundo metido dentro de la iglesia, es tan fácil desviarse, es tan fácil perderse. Con tanta enseñanza, con tantas locuras, tantas tonterías que se predican ahora. Fuera de la verdad, fuera de la doctrina, fuera de la palabra. Donde no hay edificación, pero la gente sin discernimiento corre con eso. El área de la música es una de ellas en las que el pueblo de Dios es movido, es desenfocado.
Hay un canto que ha causado mucho conflicto, muchos comentarios recientemente. Un canto de este famoso artista de apellido Montaner que se llama Ey. Ya ni siquiera invoca a Dios como Padre, no hay una referencia al Señor Jesucristo, sino que, hey, estaba aquí necesitando de ti, pues sí, hey, me puedes prestar atención. Pero como suena bien bonita la voz de la hija y del yerno y el arreglo musical, entonces millones y millones de vistas. Ya todos van a ir a buscar, hey, ¿verdad? Más noche. Hey, hey, ahí está, hey, ahí estaban así después, ¿verdad? Y la gente detenida, observando a lo famoso, y para colmo lo entrevistan de que por qué no menciona a Dios, no menciona a Jesús. Y ahora resulta que Montaner es teólogo y maestro, instructor de los santos. Y comienza a explicar del porqué de esto y de lo otro. Y la verdad es de que la gente fácilmente es impresionada por los famosos. Es impresionada y es movida cuando no conocen la sana doctrina. Pero la iglesia verdadera es un lugar de edificación espiritual, donde sabemos que somos el templo, somos la habitación de Dios, pero también somos sacerdotes del Dios Altísimo y que tenemos que presentar sacrificios que sean agradables a Él, no cualquier cosa. La iglesia es un lugar para hacer pública nuestra alabanza. Salmo 111, verso 1. La iglesia, la congregación es un lugar para poder publicar lo bueno que Dios ha sido. Alabaré a Jehová con todo el corazón. Y oiga lo siguiente: en la compañía y congregación de los rectos. Alabar, hermanos, en un ambiente de seguridad es un privilegio, es una bendición. El poder estar en el ambiente donde podemos con toda tranquilidad exaltar a Dios, bendecir a Dios. No solamente es un privilegio en el sentido personal, sino que es un deleite por causa de que todos estamos unánimes en un mismo sentir. La congregación de los santos es el mejor lugar para exaltar a Dios, para poder bendecir su nombre con libertad. En el bus usted no puede decir gloria a Dios, se le quedan viendo, ¿verdad? Bueno, sí puede decirlo, pero no se va a sentir muy bien al hacerlo, no se va a sentir respaldado. Pero en la iglesia uno puede con toda libertad hablar de Dios, bendecir al Señor. El ambiente de compañerismo con los santos es el mejor lugar para exaltar el nombre de nuestro Dios. Entonces hay una decisión que nosotros tenemos que tomar, y es que vamos a determinarnos, vamos a usar nuestra voluntad para poder darle a Dios la gloria. Salmo 22, verso 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación, hermano. Porque allá en el ambiente de trabajo, allá en la calle, usted no puede tener la misma libertad, no tiene el respaldo para hacerlo. Pero en la iglesia usted debe de sentirse libre para poder bendecir a Dios, para poder darle gloria a Dios, para poder proclamar y gritar: Dios es bueno, para poder decir: santo eres tú, Señor, eres digno de toda la gloria. Sentirse con libertad de exaltar y de bendecir a Dios en este ambiente. Por eso en el verso 25 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. ¿De quién va a ser la alabanza? De nuestro Dios. ¿A dónde? En la congregación de los santos, cuando nos reunimos. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Es una determinación personal, es una voluntad propia. El poder determinar, es el uso de nuestra voluntad, el poder determinar darle a Dios la gloria y el honor que Él se merece. Por eso la invitación o la exhortación en el Salmo 107, verso 32. Una exhortación que, hablando acerca de restaurar lo que hay que restaurar en la iglesia, los miembros deben de tomar esas instrucciones. Y la instrucción es: exáltenlo en la congregación del pueblo. O sea, la exhortación es para usted: exalte a Dios, hermano. Aleluya. En medio de la congregación. Dele gloria a Dios en este ambiente de seguridad, de amor fraternal, en este ambiente de fe. Dele gloria a Dios.
Porque si no lo hace aquí, menos lo va a hacer allá en el mundo. Dele gloria a Dios en medio de sus hermanos. Alábele, bendiga su nombre, proclame su grandeza. Gloria a Dios. El texto continúa diciendo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Hay muchos textos que nos hablan, que nos invitan a poder bendecir a Dios, a poder glorificar a Dios. Salmo 89, versículo 5. Salmo 89, verso 5 dice así: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Presten atención. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Lo que está diciendo es que en los cielos la creación angelical va a celebrar, va a admirar, va a reconocer la sabiduría y el poder de Dios mostrado en la creación. Los cielos van a celebrar las maravillas de Dios. Pero la verdad también va a ser celebrada en la congregación de los santos. Aquí estamos nosotros. Este es un lugar para celebrar la verdad de Dios. Este es un lugar para celebrar la revelación de la palabra. Este es un lugar para celebrar la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. Es un lugar para celebrar la obra de redención a favor nuestro. Porque mientras otros están hablando de sacrificios y de obra, nosotros sabemos que por gracia hemos sido salvos. Y podemos celebrar eso. Y podemos bendecir eso. Podemos bendecir a Dios por eso. Podemos reconocer su misericordia, que siendo pecadores Dios nos amó, hermano. Dios nos muestra su amor en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Podemos celebrar esa verdad de la redención, de la salvación que nos ha sido revelada. Porque mucha gente está en tinieblas y no tienen esperanza y no saben cuál es el camino. Nosotros ya sabemos que Jesús es el camino. Podemos celebrar la verdad es Cristo. Podemos celebrar al Señor, podemos celebrar la victoria de la autoridad o del dominio, porque el Señor destruyó el que tenía el imperio de la muerte. Podemos celebrar eso. Allá por medio de Isaías, el Señor se anticipó y amenazó a la muerte y le dijo: muerte, te voy a destruir. Y por medio de otro profeta, creo que es el profeta Oseas, dice: muerte, yo seré tu muerte. Nosotros podemos celebrar eso. Jesucristo con la resurrección mató a la muerte. La muerte ya está muerta, porque Jesucristo la venció con la vida. Y nosotros podemos celebrar todo eso. ¿Sabe qué es lo que nos pasa? Que estamos tan enfocados en el mundo, y por eso es bueno congregarse. Estamos tan enfocados en el mundo que nos desenfocamos de lo espiritual. Y por eso es que cuando nos congregamos, ahí tenemos que apagar todos los interruptores que nos conectan con el mundo y encender el interruptor del temor, de la consagración, de la dependencia, de la comunión, para poder enfocarnos en todas las cosas espirituales. Porque quieras o no, hermanos, y eso es comprensible y Dios lo sabe, es bien difícil el no andar por vista en un mundo que está lleno de peligros, de dificultades, de adversidades, de necesidades. Pero aquí nosotros podemos ser edificados para saber cómo vivir allá en el mundo. La iglesia es un lugar de edificación. La iglesia es un lugar donde podemos publicar la alabanza, publicar la bondad de Dios, declarar su grandeza, celebrar sus maravillas, celebrar su verdad. Verso 6 se nos dan algunas razones. Estoy en el Salmo 89. 89:6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Respuesta. ¿Más fuerte? Nadie. ¿Y quién se va a igualar? Al igualado lo bajaron. El igualado dijo: voy a poner mi silla junto a la silla de Dios. ¿Y qué le pasó? Al Seol. Desechado. Seré semejante al Altísimo, para abajo. ¿Quién es semejante a nuestro Dios? Dice, a esto le agregamos lo que el apóstol Pablo dice: los ídolos no son nada. Porque realmente no hay otros dioses, hermano. No existen otros dioses. Solo hay un Dios verdadero, un Dios eterno. Los ídolos no son nada. Y por eso podemos darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Al Dios eterno, al Dios viviente, que no tiene quien se compare a Él.
que no hay nadie que pueda hacer las cosas que Él hace. Entonces esa es la razón para poder celebrar las maravillas que Él ha hecho y para poder celebrar la verdad, la revelación de su voluntad. Luego la segunda parte del verso 6. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Nadie, hermano. En la tierra el hombre no puede compararse en ninguna manera al Señor Jesucristo. No hay manera. Existen movimientos religiosos, como por ejemplo en el movimiento gnóstico se sostiene que el Señor Jesucristo fue un ser humano que alcanzó el despertar de su conciencia y la elevó, y que Él es un iluminado al nivel de Buda. No se puede comparar. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios viviente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se puede comparar. Ninguno de los hijos de los potentados puede compararse al Señor. Y menos en la condición de grandeza y de gloria, como Él dijo: en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Él es inigualable, incomparable. Dios es simplemente incomparable. Verso 7. Dios temible en la gran congregación de los santos. Mire, Dios temible. Y luego, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. La verdad de Dios, hermanos, se celebra cuando nos reunimos, se celebra en la congregación de los santos. Dios es temible, Él es reconocido como alguien que no puede ser comparado con nadie, y Él debe de ser honrado en la congregación de los santos. Recapitulando algunos aspectos para que los vaya asimilando, lo más importante de lo que he estado compartiendo entre el domingo y ahora es las relaciones. La aceptación que tiene que haber para insertar a las personas dentro de la familia de Dios y aceptarla como parte de lo que el Señor ha rescatado. Entendiendo que la iglesia es la congregación de la gente que Dios ha comprado. Y que la iglesia es el soporte de la verdad, donde debe de predicarse y sostenerse la sana doctrina. Y que por lo tanto la iglesia es el lugar de edificación espiritual. No hay otro lugar donde podamos alcanzar el conocimiento, el crecimiento o el desarrollo espiritual, sino solamente aquí, en este ambiente fraternal, en este ambiente espiritual. Y la iglesia, dije finalmente, es un lugar para hacer pública la alabanza que le pertenece a Dios. Es el lugar donde poder glorificar a Dios. Y solo como un texto adicional para poder concluir, porque me llamó la atención, Salmo 74, verso 19. Me gusta este verso porque en ese lenguaje poético en el cual se enfoca o se identifica a la iglesia, se dicen cosas que llaman la atención como esta. Mire, subráyelo y siéntase usted así, amado por Dios y considerado por Dios. Salmo 74, 19. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Mire cuántos se sienten como tórtola. La tortolita de Dios. Algunos han tenido tortuguitas, ustedes, ¿verdad? Han tenido conejitos, tortuguitas, periquitos, han tenido perritos, han tenido gatitos. Y quizás algunos han tenido alguna tortolita, ¿verdad? Son esas palomitas café pequeñitas. Nosotros tenemos una frente de la casa y fíjense que ahí la estamos cuidando porque las ardillas la quieren comer. Ahí está empollando a su tortolita. Entonces, imagínense ese lenguaje, hermano, que yo creo que ni aún entre los matrimonios cristianos se ocupa ya. Venga para acá, mi tortolita. Sí, mi tortolito, ahí voy. Y mire aquí en la Biblia, hermano, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola. No, yo se lo voy a dejar a ustedes de ver para que profundice teológicamente en esta escritura, hermano. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Y está hablando de la iglesia, fíjese. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mire qué precioso el texto. O sea que es una oración, es un clamor. No entregues a las fieras, a los que pueden destruir, a los que pueden causar daño. No nos entregues, no nos abandones, no nos dejes sin protección, Señor. No permitas que las fieras destruyan o causen padecimiento a tu tórtola.
Así que se vale que usted ore así. Hoy en la noche quiero verlo hoy. Y si es posible lo graban y lo suben aquí en la página de Facebook. Y oran de esa manera: Señor, ya no entregues a esta tórtola a más sufrimiento del que ya sufrió. Y no olvides la congregación de tus afligidos. Está hablando de pedirle a Dios ser liberado. Está hablando de los afligidos pidiéndole a Dios ayuda. Así que le dije, con eso iba a terminar. Porque lo importante es ir entendiendo gradualmente, ir asimilando, ir recibiendo la palabra. Y sobre todo quiero concluir con esta idea. Recuerde, quisiera a través de esta serie de enseñanzas o de predicaciones que pudiéramos enfocarnos en que, en un sentido general, la iglesia como una familia tiene que ser restaurada. Porque hay cosas que hay que arreglar dentro de las iglesias en cuanto a las relaciones. Amén. Pero también las enseñanzas o la doctrina relacionada con la iglesia, puesto que es una familia, también nos puede servir para trabajar en restaurar las familias en lo natural. Si no escuchó el mensaje del domingo, hubo problema con la transmisión, pero en la tarde yo lo grabé, así que ya está ahí y usted puede ir de nuevo para poder escucharlo y detenerse. Y yo quiero recordarle algo. Una cosa muy importante es: no actúe de una manera religiosa, en que solamente abre la página, pone el mensaje, pero usted sigue haciendo lo que anda haciendo y al final ni oye todas las ideas. Porque una sola palabra, una sola frase en un mensaje puede cambiar su vida por causa de cambiar su forma de pensar, puede cambiar su conducta y puede cambiar lo que usted reciba. Porque usted va a ser tratado por Dios directamente con una palabra. Así que no actúe de una manera religiosa, sino amando la palabra. Y eso es importante, el poder detenernos, el poder analizar, el poder meditar en la Escritura para que Dios hable a nuestro corazón. Amén. Nos detenemos aquí para poder despedirnos, y aquellos que consideran a bien o han venido preparados a honrar a Dios con sus finanzas y quedar despedidos. Vamos a ponernos de pie y a poder y a honrar y a orar en esta hora.